¿Has considerado alguna vez el costo de tu vida, el costo de tu alma, el costo de tu eternidad? Hoy vamos a estudiar uno de esos pasajes que nos dejan ver el alto costo emocional y físico que paga un ministro por ganar un alma, por ganar a una persona para el Señor, por llevar a esa persona a un encuentro con Dios. Vamos a estudiar Segunda de Corintios capítulo 7, los versículos 5 al 7. Sígueme atentamente, dice la palabra de Dios: cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo ningún descanso. Nos vimos acosados por todas partes, conflictos por fuera, temores por dentro. Pero Dios, que consuela a los abatidos, nos consoló con la llegada de Tito, y no solo con su llegada, sino también con el consuelo que él había recibido de ustedes. Él nos habló del anhelo, de la profunda tristeza y de la honda preocupación que ustedes tienen por mí, lo cual me llenó de alegría. El devocional de hoy se titula El desgaste de un ministro. Y lo he titulado de esta manera porque hemos visto cómo el apóstol Pablo ha escrito a la iglesia en Corinto que él está con el deseo inmenso de que los miembros de esta congregación abran su corazón de manera sincera y generosa para con él y con su equipo de trabajo. Pero la iglesia no ha respondido de la misma manera. Pablo ha escrito entonces acá: cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo ningún descanso. En la región de Macedonia, el apóstol Pablo, Silas y su equipo se enfrentaron a tremendas pruebas. Fueron perseguidos, tuvieron cárceles, tuvieron que aguantar hambre. Pablo dice: nuestro cuerpo no tuvo ningún descanso. Física y emocionalmente, Pablo estaba agotado. Esta es la realidad del ministerio. Esta es la realidad de la vida de quien camina y sirve al Señor, quien camina con el Señor y quien le sirve a Cristo. Es la realidad de quien camina con Dios y le sirve a la iglesia. Pablo dice: nos vimos acosados por todas partes. Por fuera tuvimos conflictos, lo que Pablo ha narrado anteriormente a la iglesia. Ustedes no se imaginan el sufrimiento del apóstol Pablo al estar narrando: tuve que pasar hambre, tuvimos que pasar cárceles. Pablo había tenido que pagar un alto precio por llevarle el evangelio a la gente en Macedonia y también a la iglesia de Corinto. Pero Pablo tenía temores por dentro también. Esos temores de Pablo tenían un fundamento. Pablo había escrito una carta anteriormente haciendo una reprensión, una exhortación a la iglesia de Corinto. En este caso, Pablo hace mención de estos temores por dentro porque la angustia de Pablo era que en su exhortación no hubiera sido tan duro, que en su disciplina hacia la iglesia no hubiera sido tan exigente, que los corintios, en vez de recibir esta disciplina con amor, rechazaran por completo el evangelio de Cristo y al apóstol Pablo. La angustia de Pablo era porque Pablo estaba experimentando la incertidumbre de saber qué había pasado con esa carta y la reacción de la iglesia en Corinto. Por eso dice: pero Dios, que consuela a los abatidos, nos consoló con la llegada de Tito. Tito era el mediador, el mensajero, el que traía respuesta a la carta que Pablo había enviado a la iglesia de Corinto. Pablo estaba feliz de ver a Tito, pero no solo con la llegada de Tito recibió consuelo, sino también con el consuelo que él había recibido de ustedes. La iglesia en Corinto recibió bien a este mensajero, un buen mensaje para Pablo. Y Tito traía buenas noticias. Dice Pablo que él nos habló del anhelo, de la profunda tristeza y de la honda preocupación que ustedes tienen por mí, lo cual me llenó de alegría. La iglesia recibió bien la exhortación de Pablo. La disciplina que Pablo aplicó a algunos miembros
de la congregación ha servido para que la iglesia crezca y madure mucho más en el Señor. Pero lo que Pablo estaba enfrentando tiene que ver mucho con el concepto de ministerio que Pablo tenía en mente. Pablo no se veía como los ministros modernos. El ministro moderno es el líder de una congregación, es el pastor de una congregación, de un rebaño, es aquel que dirige, que guía, que tiene la visión, que trae la palabra profética, etcétera, etcétera, dependiendo la corriente a la que usted pertenezca o haya asistido a la congregación donde haya ido. Pero déjeme decirle algo. Para Pablo, nada más lejos de la realidad del ministerio. En la mente de Pablo, ser ministro implicaba ser un apóstol, en su caso, llamado por Dios, siervo de Jesucristo. Y Pablo jamás se creyó más que sus hermanos en la fe, ni mucho más de aquellos pecadores a los cuales les había compartido el evangelio. Cuando Pablo habla de la autoridad, Pablo está hablando como quien tiene autoridad por hacerse siervo de. Pablo ve la imagen de Cristo y él quiere interpretarla en su interior porque es su imagen a seguir. Jesucristo vino y se hizo uno, encarnó en uno de nosotros y se humilló, se hizo siervo. Jesucristo dijo, porque yo he venido a servir y no a ser servido. Esta es la imagen del ministro que Pablo tiene en mente. ¿Eso qué quiere decir? Que Pablo no se veía por encima de la iglesia en ningún rol. Pablo, por el contrario, se veía como uno que ayuda, que anima, que carga las maletas, que está dispuesto a pagar un precio altísimo, sea el que sea, por llevar la palabra y porque estos sigan realmente al Señor. Amados, la angustia de Pablo es la angustia de un ministro que ha entendido que no debe enseñorearse del rebaño, sino por el contrario, servir al rebaño. Que ha entendido que el único pastor que el rebaño tiene es Jesucristo mismo. La única cabeza de la iglesia es Cristo mismo. La última y máxima autoridad de la iglesia es Cristo mismo. No es Él. Él no es nada. Pablo no quiere aquí sacar ningún argumento de su valor como autoridad, como apóstol. No. Pablo simplemente está interesado en que estos que están siendo ganados para el Señor reciban la disciplina y la exhortación en el amor del Señor y puedan caminar en dirección a Dios sin verlo a Él menos, pero tampoco más que ellos. ¿Cómo ves tú a tu pastor? Y si tú eres un líder de congregación, ¿cómo te ves? ¿Cuál es el precio que estamos pagando nosotros por llevar el evangelio a aquellos que no conocen del Señor? Tal vez te has vuelto un caprichoso del evangelio, que te gusta que te consientan, que te gusta que te mimen con cosas del ministerio que nada tiene que ver con el ministerio bíblico. Te animo, amado hermano, amada hermana, tú que estás escuchando este mensaje en el día de hoy, que consideres el alto precio y el costo de una vida, de un alma, de una persona, de su eternidad. Porque por cada uno de ellos Cristo pagó el precio en una cruz. El apóstol Pablo experimentó cárceles, persecución, naufragios, latigazos. ¿Cuál es el precio que estamos pagando por aquellos que todavía no conocen del Señor? No esperes a tener una plataforma para predicar ni hablar de Cristo. No esperes a ser subido en un altar para que la gente conozca del Señor a través de ti. Estamos llamados a ser discípulos, estamos llamados a llevar el evangelio aún pagando un alto costo. ¿Cuál será el costo que tengamos que pagar cada uno de nosotros? Solo el Señor lo sabe. Pero yo te animo a que coloques tu vida en manos del Señor y dile: Señor, yo te he dicho, quiero ser un siervo tuyo. Estoy dispuesto a pagar el precio que tenga que pagar. Que Dios te bendiga y continuaremos estudiando esta serie en nuestro devocional de Vida Nueva. Y mi nombre es Iván Bonilla. Te invito que si te quieres comunicar con nosotros, escríbenos al correo electrónico ccvidanuevacolombia@gmail.com. Que Dios te bendiga.